Muy buenos días, mi nombre es Johnny Villarreal y junto con la profesora Daisy Barrera estamos a cargo de la parte práctica de la cátedra de biofísica. Ahora comenzando con la primera parte de la guía número 1, que es sobre unidades, conversiones y vectores. Esta es una guía complementaria donde se van a mostrar y se van a dar las herramientas necesarias que van a necesitar para el desarrollo de las demás guías. Existe un sistema de unidades fundamentales en los cuales se basan todas las unidades que se estudian en física. En el sistema internacional, que es el sistema más utilizado, ahí podemos observar en la tabla, tenemos, por ejemplo, para la masa, la unidad es kilogramos, y esto está la simbología. El tiempo son los segundos, la longitud los metros, la intensidad de corriente los amperios, amper, la temperatura en Kelvin. Estas son las unidades fundamentales a partir de las cuales se pueden crear o salen las demás unidades. Por ejemplo, el newton de fuerza, ¿sí? De energía sale la energía, el julios. Entonces de ahí se derivan las demás unidades. ¿Bien? Muchas veces para cuando una cantidad física es extremadamente grande o muy pequeño, lo que se recurre es a utilizar prefijos. Por ejemplo, el kilo. Cuando mencionamos kilómetro, kilogramo, lo que significa ese kilo es que es 1000 veces esa unidad. Es decir, un kilogramo sería 1000 gramos, ¿no? Esos son para empezar a hablar de cantidades físicas más grandes que la unidad. Para cantidades más pequeñas, empezamos a hablar de los mili, ¿no? Que es 10 a la menos 3. Es decir, es como decir 1000 veces más pequeño. Por ejemplo, un litro son 1000 mililitros. Significa que un mililitro son 1000 veces más pequeño que un litro. Por eso es 10 a la menos 3. Y así de esa manera empiezan a salir los prefijos. Micrómetros, nanómetros, megahertz, gigahertz, ¿no? Entonces lo único que dice, el giga son 10 a la 9 veces lo que estemos hablando de la unidad. ¿Correcto? Entonces con eso uno puede expresar cualquier sistema de unidad. Bueno, comenzamos con el primer ejercicio sobre conversión de unidades. ¿Qué dice? Según la etiqueta de un frasco de jarabe para la tos, el volumen del contenido es de 473 centímetros cúbicos, una unidad de volumen, ¿sí? Usando los factores de conversión de 1 litro que equivale a 1000 centímetros cúbicos y 1000 litros que equivale a 1 metro cúbico, expresar dicho volumen, los 473 centímetros cúbicos, en litros y en metros cúbicos. Entonces tenemos el dato de 473 centímetros cúbicos y lo que nos pregunta es cómo transformar o cuánto equivale eso a litros. Y también cuánto equivale ese volumen en metros cúbicos. Entonces, para eso vamos a necesitar los factores de conversión, que es 1 litro igual 1000 centímetros cúbicos y el otro factor de conversión, 1000 litros igual 1 metro cúbico. Para la primera parte, que es de transformar a litros, partimos de los 473 centímetros cúbicos. Hacemos primero una división, como un quebrado, y acá ahora lo que tenemos que ver es qué cosa va en el numerador, es decir, qué cosa va arriba, y qué cosa va abajo en el denominador. Para eso nos fijamos acá en los dos factores de conversión que tenemos. Nos fijamos que acá lo que tenemos que hacer es transformar de centímetros cúbicos a litros. Y el único factor de conversión que nos da
es este, el primero. Fíjense, 1 litro igual a 1000 centímetros cúbicos. Ahora tenemos que ver qué cosa va abajo. Entonces, fíjense, si nosotros colocamos 1000 centímetros cúbicos, ¿qué vamos a poder hacer? Simplificar este centímetro cúbico con este otro centímetro cúbico. Entonces, arriba lo que quedaría es el 1 litro. ¿No? Colocamos 1 litro, entonces de esa manera, centímetro cúbico con centímetro cúbico se simplifican y tenemos como resultado 0.473 litros. A modo de practicar podemos ver cómo expresar este resultado con notación científica. Fíjense que este punto decimal, si recorremos una casilla hacia la derecha, es decir, 4.73, y como hemos recorrido una posición, lo que sería es 4.73 por 10 a la menos 1 porque se recorrió una posición hacia la derecha. Bien, entonces de esa manera el resultado puede ser expresado ya sea de esta manera o de la otra forma. Ahora para calcular ese volumen, o para transformar a metros cúbicos, hacemos lo mismo que arriba, 473 centímetros cúbicos. No tenemos un factor de conversión directo, en este caso, de centímetros cúbicos a metro cúbico. Entonces lo que tenemos que hacer es primero transformar a litros, como lo hicimos acá, y después con este otro factor de conversión pasamos de litros a metros cúbicos. Entonces hacemos como arriba, abajo iría 1000 centímetros cúbicos, arriba 1 litro. De esta manera se simplifican los 2 centímetros cúbicos. Ahora ya estamos en litros, nos falta pasar a metro cúbico. Hacemos otra división, un quebrado, y ahora tenemos que ver cuál de estos va abajo. Si la idea es simplificar, entonces en este caso 1000 litros iría abajo y el 1 metro cúbico iría arriba. De esa manera se simplifica litro con litro y nos da como resultado 0,000473 metros cúbicos. Igual, si lo queremos expresar este resultado en notación científica, este punto decimal podemos recorrer 1, una posición, 2 posiciones, 3 posiciones, 4 posiciones decimales. ¿Eso qué significa? Que si yo puedo expresar este resultado como 4.73 por 10 a la menos 4, porque hemos recorrido 4 posiciones decimales hacia la derecha. Empecemos a hablar sobre las cifras significativas. Sobre las significativas, las medidas siempre tienen una incertidumbre o un error asociado a la medición, ¿sí? Que en muchos casos no se da explícitamente cuál es el valor de esa incertidumbre. Pero lo que sí nos indican es el número de dígitos informados, es decir, con cuántos dígitos está siendo informado esa medida. Esos dígitos son llamados, ese número de dígitos son llamados la cantidad de cifras significativas de ese valor medido. Bien, entonces, ¿qué reglas tiene como para que uno pueda saber cuántas cifras significativas tiene determinados números o valores? Una de las reglas importantes son los ceros precedentes del primer dígito diferente de cero, es decir, los ceros a la izquierda, no cuentan como cifra significativa. Vean en este ejemplo. Fíjense en este número, ¿cuál es el primer dígito diferente de cero? Es el 4. ¿Qué significa? Que este 0 y este 0 no cuentan como cifra significativa. Entonces solo tenemos 4 y 5. Entonces 1, 2 cifras significativas. Acá, 1, 2 cifras significativas. Por eso decimos que tiene solo 2 cifras significativas. Entonces, primera regla, los ceros a la izquierda desde el primer dígito diferente de 0 no cuentan como cifra significativa. La segunda regla viene para los ceros posteriores del primer dígito. Primer dígito diferente de 0. O los ceros a la derecha.
estos sí cuentan como cifra significativa, al igual que los ceros que están en el medio. Veamos con un ejemplito. Fíjense este valor. 0.00050.267. Con la regla de arriba dijimos que los ceros a la izquierda no cuentan, es decir, este 1, 2, 3, 4, 5 ceros no son cifras significativas. Este cero intermedio sí es cifra significativa. Bien, entonces serían 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Si esto lo expresamos con notación científica, fíjense, del punto. Vamos a recorrer 1, 2, 3, 4, 5 puntos decimales hemos recorrido, ¿no? 5 posiciones decimales hemos recorrido. Entonces son 5.0207 por 10 a la menos 5 a la menos porque hemos ido hacia la derecha. Bien. Ahora, por ejemplo, este de acá, este número. Hay ceros en intermedio. ¿Ah? Acá tenemos, entonces estos sí valen como cifra significativa. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Entonces tanto este como esto tienen 5 cifras significativas. Eso es muy importante que sepan. Y una regla general, cuando uno ya hace operaciones matemáticas, operaciones aritméticas, cálculos, ya sea de multiplicación, suma, división, resta, todo eso, ahí tenemos que ver cómo se va a reportar el resultado. Por ejemplo, acá que dice, cuando se hagan operaciones con decimales, por ejemplo, al calcular áreas u otras operaciones semejantes, el resultado debe tener igual número de cifras significativas que la cantidad con menor número de cifras significativas que participó en la operación. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Y ahora vamos a ver, para dejar bien en claro esta última regla, vamos a hacer los dos siguientes ejercicios donde vamos a aplicar esa regla. ¿Sí? Ejercicio 2, ¿qué es? Conversión de unidades. Una persona mientras va conduciendo observa un letrero que indica que el límite de velocidad en una autopista es de 110 kilómetros sobre hora. Pregunta, ¿cuánto es esto en metros sobre segundo? Ah, y ahí nos está dando un dato bien importante. Use los factores de conversión de 1000 metros igual 1 kilómetro y 1 hora igual 3600 segundos. Bien, entonces, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta? Tenemos 110 kilómetros sobre hora y lo que nos está diciendo es ¿a cuánto equivale esa velocidad, pero en metros sobre segundo? ¿Qué factores de conversión tenemos? 1000 metros, 1 kilómetro, 1 hora, 3600 segundos. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos de nuestro dato que tenemos con la unidad que tenemos, es decir, 110 kilómetros sobre hora. Fíjense que arriba tenemos unidad de longitud y abajo unidad de tiempo. Entonces tenemos que utilizar dos factores de conversión, porque el de arriba, que está en kilómetros acá, tenemos que pasarlo a metros. Y el de abajo, que está en horas, tenemos que pasarlo a segundos. ¿Cómo hacemos eso? Empecemos, por ejemplo, con la parte de arriba, la unidad de longitud. Como habíamos hecho en el primer ejercicio, la división, acá, ¿qué es lo que vemos? Tenemos un factor de conversión de longitud. Ah, yo tengo que simplificar, acá está kilómetro. Ah, entonces este 1 kilómetro tiene que ir abajo. Y por ende, el otro va arriba. De esa manera, kilómetro con kilómetro se simplifica. Perfecto, ya cumplí el primer objetivo. Que los metros estén en metros. ¿Ven? Esos kilómetros pasarlo a metros. Bien. Ahora lo que nos falta es los segundos. Ahora,
la hora pasarlo a segundos. Fíjense acá, tengo una hora son 3.600 segundos. Hago lo mismo, la división, y ahí, ¿qué es lo que vemos? Que la hora tiene que ir arriba. ¿Para qué? Para que se puedan simplificar. Entonces, hora con hora se va y los 3.600 segundos me quedan abajo. Así de esa manera, ya esos segundos ya están ahí en la división. Hacemos la cuenta matemática y nos da un valor de 30.55555 y así hasta el infinito metros sobre segundo. Bien, eso sería, digamos, ya de cómo convertir ya una unidad mixta, porque estamos pasando de kilómetros a metros, o sea, una unidad de longitud, y de horas a segundos, unidad de tiempo. Son mezclando dos tipos de unidades, ¿sí? Pero ahora lo que nos queda es lo que recién aprendimos hace rato, recordamos que era lo de cifras significativas. Fíjense acá, 110. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 1, 2, 3. Bien, tenemos 3 cifras. ¿Y acá cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí, como está reportado, son 5. ¿Qué decía la última regla? Que tiene que tener la misma cantidad de cifras significativas que con el que fue calculado. En este caso son 3. Entonces, este de acá debería ser 1, 2, 3. Y acá hay que respetar la cuestión o aplicar la regla del redondeo. Como acá, esto de acá ya es mayor a 5 o es 5, de 5 para arriba, este redondea al próximo número, al próximo valor, es decir, este 5 se vuelve 6. Por lo tanto, el resultado es 30.6 con 1, 2, 3 cifras significativas, al igual que el dato inicial. Bien. Pasemos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 3. Acá va a haber un ejercicio que va a haber multiplicación, división. ¿Qué dice? La densidad de un material es igual a su masa dividida entre su volumen, es decir, masa sobre volumen. ¿Qué densidad, en qué unidades, kilogramos sobre metro cúbico, tiene una roca y qué datos nos da? Su masa es 1.80 kilogramos y el volumen es 6.0 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y acá nos dan unas posibles respuestas, que después las vamos a ver en función del resultado que obtengamos. ¿Qué datos disponemos? Sabemos que la masa es 1.80 kilogramos, el volumen es 6.0 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, y la incógnita es la densidad expresada en kilogramos sobre metro cúbico. La fórmula matemática es densidad igual a masa sobre volumen. Si empezamos a reemplazar los valores, densidad será igual a masa, reemplazamos 1.80 kilogramos, volumen reemplazamos 6.0 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, y esto nos da un resultado con la calculadora de 3.000 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, veamos con lo que habíamos dicho. 3.000 kilogramos sobre metro cúbico. Esto, por lo que les había comentado hace rato, tiene 4 cifras significativas. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4 cifras significativas. ¿Es correcto reportar así este resultado? Veamos, ¿a partir de qué datos hemos calculado esta densidad? Primero la masa. ¿Cuántas cifras tiene? 1, 2, 3 cifras significativas. El volumen, 1, 2 cifras significativas. Recuerden que el 0 a la derecha sí cuentan como cifra significativa. Esa era la segunda regla. Entonces, 1, 2 cifras significativas. Por lo tanto, uno se calculó con la masa de 3 cifras y el de volumen de 2 cifras significativas. Lo que quiere decir es que se utiliza, es decir,
el resultado tenemos que expresar con el menor número de cifras significativas de estos dos, es decir, dos cifras significativas. Por lo tanto, esta densidad nosotros tenemos que expresar con dos cifras significativas. ¿Cómo tendríamos que reportarlo esto? Con dos cifras significativas. Entonces, así como estaba reportado al principio, 3.000 kilogramos sobre metro cúbico, es incorrecto, porque está violando la cantidad de cifras significativas. Lo correcto es que tenga dos. ¿Cómo sería? Tendríamos que expresarlo en notación científica. ¿De qué manera? Así. Fíjense. Acá, el punto imaginariamente está acá, ¿sí? Después del último cero, acá. ¿Cuántas posiciones voy a recorrer? 1, 2, 3. Pero estoy recorriendo hacia la izquierda. ¿Eso qué significa? Que yo puedo poner 3.0. ¿Por qué solo un 0? Para respetar las dos cifras. 1, 2 cifras. Pero recorrí 3 posiciones. 1, 2, 3. Eso significa que es por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Y eso sería la respuesta correcta para reportar bien ese valor de densidad. Entonces, fíjense cuáles eran las posibles respuestas. ¿Ah? Si se fijan, los resultados acá, pareciera que todo es lo mismo. A ver, 3 por 10 a la 3, sí, me da 3.000. 3.0 por 10 a la 3, sí, también me da 3.000. Este ya es 3.000. Y este 3.000 por 10 a la 3, sí, da 3.000. Es decir, como que numéricamente van a dar lo mismo, pero en cuanto al nivel de incertidumbre o de error que uno con lo que va a reportar esa densidad, ese es el error donde uno puede cometer. Fíjense, acá hay una cifra significativa, acá 1, 2, acá hay 1, 2, 3, 4, y acá también son 4, 1, 2, 3, 4. Justamente el correcto es el que tiene dos cifras significativas, por lo tanto sería la opción B. ¿Listo? Bien, pasemos al ejercicio número 4, donde ya vamos a entrar a tratar temas sobre suma de vectores. Y básicamente haremos este ejercicio. Es importante que vean toda esta parte porque la primera parte de biofísica se ve mucho la parte de sumatoria de fuerzas, ¿sí? Entonces, esto de acá que les voy a explicar les va a servir muchísimo porque va a haber fuerzas donde hay que descomponer, ¿sí? Y eso es muy importante que ustedes sepan hacerlo. ¿Qué nos dice? Un empleado postal conduce su camión por la ruta de la figura. ¿Ven? Acá inicia, se ve que recorre en dirección norte 2.6 kilómetros, de ahí gira a la derecha hacia la dirección este por 4 kilómetros y de ahí toma una diagonal, ¿sí? Que tiene 3.1 kilómetros de distancia y ahí termina su recorrido. Bien, fíjense que esa diagonal con respecto a la horizontal es de 45 grados. ¿Qué es lo que nos pregunta? Determine la magnitud y dirección del desplazamiento resultante. ¿A qué se refiere con eso? A ver, ¿qué datos tenemos primero? Lo que habíamos mencionado. Su desplazamiento, lo podríamos decir, del vector A de desplazamiento, tiene un módulo. ¿Ah? Ya estamos empezando a hablar cosas que ya van a... Vector, este es vector con la flechita acá arriba, seguro en la clase de teoría han visto esas cosas. Acá tenemos el vector, y acá, fíjense que no tenemos un simbolito de la flechita, porque este no es un vector, este es el módulo, o la magnitud. Bien, es decir, ¿cuánto vale el segmento esto? ¿Qué tan largo es
ese segmento, eso nos dice, es el módulo. ¿Bien? Entonces, fíjense, acá hay 2.6 kilómetros. Ese es el largo, el recorrido, ¿ves? Por eso es 2.6 kilómetros. También nos dan como dato del vector desplazamiento B, nos da el módulo de B o la magnitud de B, que son los 4 kilómetros, que es en este sentido. Y también nos dan del vector C de desplazamiento su módulo, el valor de C, el módulo de C, que es de 3.1 kilómetros, ¿bien? Que es de acá a acá. Y además nos dan como dato también lo que les decía, el ángulo, que es con respecto a la horizontal, tiene una inclinación de 45 grados esa diagonal. ¿Cuáles las incógnitas? Primero la magnitud de D. ¿Por qué la magnitud del desplazamiento? ¿Cuál sería ese D? Claro, sería de este. Del inicio hasta el final, ¿cuánto ha sido su desplazamiento? Esto sería el vector de desplazamiento. Pero lo que nos está preguntando es cuánto vale la magnitud. Es decir, ¿ah? ¿Cuánto es el largo total de esto? ¿Sí? La magnitud de ese vector de desplazamiento D. ¿Cuánto vale D? ¿Cuánto ha recorrido en línea recta del punto inicial al punto final? Esa sería la magnitud D o el módulo. Y por último, nos pregunta, ¿cuál es la dirección? Dirección. Ah, es como lo que estábamos hablando de este, ¿no? En dirección a 45 grados. Ah, pero nosotros con respecto al inicio, ¿ah? ¿Cuánto sería esa dirección? Y eso se expresa, ¿cuánto es el ángulo, phi, en este caso, con respecto a la horizontal de ese vector de desplazamiento? ¿Bien? Esos son los datos que tenemos para hacer este ejercicio. Entonces, fíjense que tenemos tres vectores. 1, 2, 3. Y da como resultante este. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Tomamos ese. ¿Ah? Y lo primero que tenemos que hacer es pasarlo, esos vectores de desplazamiento en este caso, a un eje de coordenadas cartesianas X, Y. ¿Qué significa eso? Fíjense, ¿cuál es el primer vector de desplazamiento de este? Es este, el vector A. ¿Ven? De acá, lo primero que hace es eso lo podemos dibujar en este coordenadas cartesianas. ¿Ah? Ese vector A que tiene un módulo, ¿sí? Eso es bien importante empezar a diferenciar bien, que tiene un módulo de 2.6 kilómetros. ¿Bien? El segundo vector, desplazamiento, es este, B, que si lo pasamos acá, siempre del origen, todo vamos a ponerlo a las coordenadas en el origen, ¿sí? Si bien este continúa al vector A, es lo que nosotros vamos a colocar a todos al origen, en 0, 0. ¿Sí? Pero ese de acá, es como que este de acá, la flecha de acá, pasó acá, a la ordenada al origen. Entonces sería el módulo de B, 4 kilómetros. Y por último, este vector de desplazamiento C, hacemos lo mismo, lo graficamos acá en el origen. ¿Bien? ¿Cuánto es ese módulo de ese vector? Módulo de C, el módulo de C, 3.1 kilómetros. Y sabemos que está a 45 grados con respecto de la horizontal. Entonces, ahí están las tres fuerzas. Bien, fíjense que el primer vector, que es el azul, el A, solo tiene componente en Y. ¿Bien? Porque está sobre el eje Y. ¿Ah? Lo mismo algo parecido pasa con el vector B. ¿Sí? El vector B solo tiene componente en X. ¿Ah? En cambio, el vector C, fíjense, está en el primer cuadrante. Recuerden, este es primer cuadrante, de este lado es segundo cuadrante, acá abajo sería tercer cuadrante y este otro lado, cuarto cuadrante. Fíjense que está en el primer cuadrante. Entonces, ¿qué significa? Que tiene una componente en X y una componente en Y. ¿Ah?
Fíjense, esa sería la componente en X de este vector, hablando del vector C. Su componente en X sería ese. Y su componente en Y sería ese. Bien. Pero ¿qué vamos a hacer? Esta componente en Y lo vamos a trasladar siempre a la ordenada al origen, es decir, al 0, 0. Perfecto. Listo. De esa manera, ustedes pueden ver que el único vector que necesitábamos hacer descomponer, era el vector C, justamente porque tiene tanto componente en X como componente en Y. En cambio, los otros dos vectores no. Tenían un solo componente y ya estaban sobre o el eje X o el eje Y. Bien. Ahora, ¿cómo calculamos o cómo podemos encontrar cuánto vale cada componente de este vector C, del vector C, perdón, del vector C? ¿Cuánto vale esa componente Y de este vector? ¿Cuánto vale la componente X de ese vector? Para eso recurrimos, fíjense, y tenemos un ángulo. ¿Se acuerdan cuando uno empieza a relacionar un triángulo, conocemos un ángulo y podemos representarlo de alguna manera? ¿Cómo podríamos calcular sus catetos? Porque fíjense, esto es un triángulo. ¿Mm? Y este triángulo, lo que podemos hacer es, podemos encontrar este cateto o este otro cateto. ¿Ah? Y eso en función de utilizando las funciones trigonométricas que existen. Ya puede ser el seno, el coseno o la tangente. ¿Ven? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero como tip, como un tip que le quiero dejar y que sirve bastante, es que lo que podemos hacer es definir que la componente C de Cx, ¿cuál lleva? ¿Qué función trigonométrica llevaría la componente X? ¿Y qué función trigonométrica llevaría la componente Y? La componente que está junto con el ángulo, es decir, ¿dónde está el ángulo acá? Ah, está acá, ¿sí? Está acá el ángulo. Ahora lo vamos a pintar para que se pueda ver. Fíjense acá, este es el ángulo, ¿sí? Fíjense, ese ángulo, ¿con qué componente está pegado? Ah, con este, Cx. Entonces, ¿qué significa? Que esa componente lleva el coseno. ¿Ah? Entonces, fíjense, ¿cómo puedo interpretar eso? Digo, la componente del vector C, ¿sí? O si no directamente, el módulo de Cx, es el módulo de la componente X del vector C, es igual a el módulo de C, es decir, el módulo de ese vector, el módulo de C, por el coseno, es lo que les decía, el coseno porque está junto, pegado al ángulo. ¿Mm? ¿Coseno de cuánto? De 45 grados. Ah, bien, ya tengo entonces, a esto es a lo que me refería con, eso es la relación trigonométrica, ¿no? Entonces ahí relaciono la componente X con la componente principal o el módulo de todo de ese vector por el coseno que forma ese ángulo. Entonces ahí reemplazo los datos. Coseno, he dicho, la componente X va a ser igual a 3.1 kilómetros, ¿ve? El módulo de C, por el coseno de 45. Calculo, la componente X da 2.192 kilómetros. Ah, pero lo que aprendí, cifras significativas, 1, 2 cifras significativas. Entonces acá estoy colocando 1, 2, 3, 4. No. Expreso correctamente el 9, redondea al 1 a 2, entonces nos queda 2.2 kilómetros. Bien, entonces ya pude calcular la componente X, ¿sí? Del vector C. Ahora lo que me queda es calcular la componente Y.
Si uno es el coseno, el otro es el seno. ¿Ve? Entonces, la componente I en este caso sería el módulo de C por seno de 45. Y hacemos la misma cuentita, reemplazamos 3.1 kilómetros por seno de 45. Hacemos la cuenta, nos da también el mismo valor numérico que el anterior. Hacemos la misma regla de cifras significativas y de redondeo. Y quedamos que con la componente I de ese vector C es 2.2 newton. Perdón, eso no está mal, no es newton, es kilómetro, ¿sí? 2.2 kilómetros. Eso vamos a resaltarlo acá para que no quede eh, acá es, perdón, pero hay un errorcito, es kilómetros, ¿sí? Para que lo tengan pendiente ahí. Bien. Perfecto, hasta ahora ya conocemos las componentes del vector C, no lo conocíamos, ahora ya lo conocemos. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pasemos a la siguiente. Fíjense, ahora ya conocemos estas componentes. Este vector que estaba fuera de los ejes y X, ahora están sobre el eje Y con su componente Y y sobre el eje X con su componente en X. Ahora podemos hacer, ¿para qué nos va a servir eso? Para poder calcular el módulo de D de ese vector de desplazamiento D. Porque fíjense que esto también se puede descomponer de la siguiente manera. Ese vector D va a tener su componente dx y va a tener su componente dy, ¿correcto? ¿Cómo puedo ahora determinar cuánto vale dx y cuánto vale dy? Sumatoria de fuerzas, ¿sí? Suma de fuerzas. Porque fíjense, si ahora hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje X, fíjense, nos olvidaremos del eje Y, solo veamos las fuerzas que hay en el eje X. Esta dx, ¿sí? La dx va a ser resultante de ¿qué? De sumar esta componente más esta otra componente. Repasemos. La componente dx, es decir, de este vector de desplazamiento, va a ser la que equivale sumar este de acá, esta fuerza, que sería P, el módulo. Estamos hablando ya en términos de módulo. De acá en adelante estamos trabajando en módulo en suma de fuerzas. Porque ya dx es el módulo. Entonces, dx sería igual a B más este de acá de la componente X, el que está en verde segmentado, que vale, que es lo que acabamos de calcular, 2.2 kilómetros. B más Cx. Entonces, hacemos la cuenta, 4 kilómetros más 2.2 kilómetros, y nos da el resultado de que la componente X de ese vector de desplazamiento D es 6.2 kilómetros. Bien. Hacemos lo mismo haciendo sumatorias de fuerzas en el eje Y. Nos olvidamos del eje X y ahora vemos en el eje Y. Este de acá va a ser resultante de que esto igual lo podríamos trasladar acá ordenado al origen. Sería la suma de que esta componente de Y es debido a la suma de A, ¿sí? El módulo de A, más el módulo, acá está la verde segmentada, el módulo de CI. CI. ¿Sí? Ambos positivos porque están en la misma dirección, tal como están acá también, observándose en el eje X, en la misma dirección. Si los vectores, o mejor, si esas flechas estuvieran en dirección contraria, ahí uno sumaría y el otro restaría. En este caso, los dos están en el mismo sentido, por lo tanto, se suman dichas fuerzas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos DI calculando el A, el módulo de A, 2.6 kilómetros, más el módulo de la componente I del vector C, 2.2. Por lo tanto, el valor de la componente I de ese vector de desplazamiento D es igual a 4.8 kilómetros. Bien,
Entonces uno ya puede, ya calculamos ese 6.2 kilómetros de X y la componente de Y 4.8 kilómetros. Perfecto, pero fíjense, no hemos calculado todavía la magnitud o módulo de este D. Lo único que hemos calculado son las componentes de ese vector, de X y de Y. ¿Cómo puedo calcular cuánto vale D? ¿Ah? Ahí es donde empezamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Porque fíjense, acá tengo dos catetos. ¿Qué dice Pitágoras? ¿Ah? La hipotenusa al cuadrado, es decir, D al cuadrado es igual a la suma de sus catetos cada uno al cuadrado, es decir, dx al cuadrado más dy al cuadrado. Y de ahí despejamos d. ¿Ah? Entonces, fíjense, la ecuación sería esto, lo que les estaba diciendo. Ya sacando la raíz de acá de lo del cuadrado, sería d igual a raíz de la suma, ¿ah?, de cada uno de sus componentes, cada uno elevado al cuadrado. Perfecto, y ya tengo los componentes de ese vector d. Entonces, reemplazo dx 6.2 kilómetros, dy 4.8 kilómetros. Hacemos la cuentita. Acá tienen que tener cuidado, mucho cuidado con la calculadora. Tienen que aprender a utilizar muy bien su calculadora con paréntesis. Porque ahí, por ejemplo, tendrían que, generalmente en las calculadoras serían raíz de, abro paréntesis, ¿sí? Coloco 6.2 al cuadrado más 4.8 al cuadrado, cierro paréntesis, igual. ¿Ah? Y esa sería la manera correcta de colocar de utilizar la calculadora. Abriendo paréntesis, siempre. Y ahora fíjense que ahí daría el valor 7,841 y seguro hay más cifras. Pero con la reglita de cifras significativas, acá tenemos 1, 2, acá tenemos 1, 2, entonces lo dejamos a 1, 2 cifras significativas. Entonces a 7.8 kilómetros. Bien, entonces con eso hemos resuelto la primera parte, que es cuál es el módulo o magnitud de D, ¿ah?, que sería este de acá. Lo otro que nos preguntaba, ahora nos quedamos con esa parte nomás, ya conocemos cuánto vale D, la magnitud. Es como decir, conocemos la hipotenusa, ¿correcto? Y conocemos sus catetos. ¿Ah? Ahora lo que nos pregunta es, ¿cuál es la dirección con respecto, es decir, de esto, con respecto a la horizontal, cuál es su dirección? ¿Sí? En otras palabras, ¿cuánto vale ese ángulo phi? ¿Ah? ¿Cuánto vale el ángulo? Y lo que habíamos hablado al principio de plantear la descomposición de fuerzas del vector C, que existían las diferentes reglas trigonométricas o relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. ¿Ah? A esto es a lo que me refiero. ¿Recuerdan? Seno, así como está planteado, seno es cateto opuesto. ¿Ah? Cateto opuesto, es decir, que está del ángulo al frente del opuesto. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. O la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Fíjense que nosotros conocemos las tres componentes, conocemos la hipotenusa o D, cateto opuesto o la componente Y, cateto adyacente o la componente X. Y la incógnita es calcular el ángulo. Es decir, puedo utilizar cualquiera de los tres y me tiene que dar el mismo resultado. Pongamos como ejemplo utilizar la tangente, ¿no? Escojo la tangente, digo, mi cateto opuesto acá es la componente Y, ¿no? Acá está por decir la componente Y. Y mi cateto adyacente es la componente X, Y lo único que tengo que hacer, bueno, despejo el ángulo va a ser inversa tangente de la componente Y sobre la componente X. Reemplazamos, ahí colocamos componente Y 4.8 kilómetros, componente X 6.2 kilómetros, y ahí calculamos el ángulo. Acá lo mismo, calculadora, tener mucho cuidado, ¿sí?
primero tiene que estar programado la calculadora en DEC, porque van a ver que tiene gradianes, radianes, todo. Ese tiene que estar en DEC, ¿sí? En DEC, con D. Generalmente en las calculadoras arriba aparece una D mayúscula. Eso significa que está como para utilizar, para calcular grados, ¿sí? En grados. Acá, y lo correcto acá para utilizar la calculadora es, las calculadoras tienen una función que dice inf, de inversa. Colocan inf, colocan la función, en este caso tangente, abrimos paréntesis, acuérdense, paréntesis muy importante, abrimos paréntesis, 4.8 dividido 6.2, cierro paréntesis, igual. Y ahí te va a dar un resultado 37.75 y otros decimales más, otros números más. Pero fíjense que nosotros hemos hecho 1, 2, 1, 2, con dos de cifras significativas, entonces el 7 redondea al otro 7, entonces sería 38 grados. De esa manera terminamos de resolver este ejercicio de sumatoria de fuerzas, muy importante para la guía número 1, donde van a utilizar muchos de estos conceptos que hemos visto en este ejercicio. Descomposición de fuerzas, sumatoria de fuerzas, qué es, si lleva seno, si lleva coseno, cómo calculo la dirección, ¿ven? Entonces es muy importante que tomen en cuenta este ejemplo. Bueno, siguiendo con los demás ejercicios, en teoría también han visto que existen operaciones entre vectores y uno de esos es el producto escalar. ¿Ah? Y lo que ahora vamos a resolver es un ejercicio sobre cómo se debe calcular el producto escalar de dos vectores. Acá que dice, obtener el producto escalar A, ¿ven? Dice vector A punto vector B de los dos vectores mostrados en la figura. Fíjense, el primer vector está en el primer cuadrante y tiene 53 grados con respecto al eje X positivo. Y el vector B está en el segundo cuadrante y también con respecto al eje X positivo tiene 130 grados. Bien. Y lo que nos dice que las magnitudes, ¿qué serían? Los módulos, ¿no? No nos está dando los valores del módulo o la magnitud de estos vectores son A4, es decir, el tamaño de esta flechita es equivalente a 4 y el tamaño de esta otra flechita es igual a 5, por eso es más largo. Eso. ¿Cómo puedo calcular el producto escalar de estos dos vectores? Los datos disponibles, módulo de A4, módulo de B5, y además fíjense que aquí hay un ángulo. El ángulo tiene que ser entre los dos vectores, el ángulo que forman los dos vectores. Ah, pero puedo hacer una cuentita matemática. A ver, si yo sé que de acá hay 130 grados y de acá hay 53 grados, la diferencia de 130 menos 53 me va a dar el ángulo phi. ¿Ah? Y eso es lo que estamos haciendo ahí. El ángulo phi es 130 grados menos 53 grados para saber exactamente cuánto vale este ángulo. ¿Por qué? Bueno, la incógnita. ¿Cuál es el producto escalar? O producto punto, ¿sí? También se llama producto punto, del vector A con el vector B. Acá podemos ver que matemáticamente este producto escalar o producto punto está dado por la multiplicación de las dos magnitudes o módulos de esos dos vectores por el coseno que forman esos dos vectores. Por eso era importante calcular cuál era este ángulo, los 77 grados. Una vez ya teniendo todos esos datos, uno reemplaza módulo de A4, módulo de B5, coseno de 77 grados. Ahí seguimos haciendo cuentitas. 20 coseno de 77
y nos da un valor de 4.5 de producto escalar. ¿Qué es lo que puede qué llama la atención de este valor? Fíjense, da como resultado un escalar, ¿sí? El resultado es un escalar. Eso es muy importante saber la diferencia con lo que después vamos a ver más adelante. Ahora veamos. Otro ejercicio de producto escalar, más rápidamente. No, a ver, antes de esto, fíjense que es un resultado escalar y positivo. Positivo. ¿Por qué? El coseno de 76 es menor a 90 grados. Bien. Veamos con este otro ejercicio, el ejercicio 6, que es lo mismo, nos pide calcular el producto punto o el producto escalar de esos dos vectores. Uno está en el primer cuadrante y tiene un módulo, ese vector A tiene un módulo de 2.80 centímetros y un ángulo con respecto al eje X positivo de 60 grados. ¿Bien? Hacia arriba, ¿no? Y tenemos otro vector B que está en el cuarto cuadrante, es decir, hacia abajo, es decir, tiene un ángulo de 60 grados hacia abajo, ¿no? Con respecto al eje X, y ese vector B tiene un módulo de 1.90 centímetros. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Bueno, veamos qué datos tenemos. Lo que dijimos, módulo de A 2.80 centímetros, faltaría el 0, y el B 1.90 centímetros, ¿sí? Bien, y el ángulo, el phi, el que les decía, ese ángulo phi, en ese caso va a ser la suma, ¿no? El 60 más el otro 60 son los 120 grados de esos dos vectores. La incógnita, el producto punto o producto escalar de esos dos vectores, aplicamos la misma ecuación matemática, módulo de A por módulo de B por el coseno de phi, en este caso phi vale 120, reemplazamos los datos, ¿ah? Reemplazamos los datos y acá el producto punto nos da como resultado 2.66. Sí, acá le falta un 0, ¿no? Falta un 0, acá hay que corregir, falta un 0. Serían 1, 2, 3 cifras, 1, 2, 3 cifras. Acá está 1, 2, 3 y acá el resultado 1, 2, 3. Entonces terminamos. Fíjense acá que el producto punto nos da un valor negativo. ¿Por qué es eso? ¿Ah? Sigue siendo un escalar, pero es negativo. Porque el coseno que forman, o el ángulo que forman esos dos vectores, es mayor a 90 grados, ¿no? Por eso da un valor negativo. Como último ejercicio, haremos un producto vectorial, donde dice obtener el módulo o la magnitud del producto vectorial o producto cruz vector A por vector B, de los dos vectores mostrados en la figura. Ahí está la figura, donde nos dice que las magnitudes de los vectores son A 6.0, B 4.0, sus módulos. Y además estos dos vectores forman un ángulo entre sí de 30 grados, como se ve acá. Acá se puede observar en un eje de coordenadas cartesiano tridimensional que tenemos un vector, los vectores A y B están sobre el plano X, Y. Acá pueden observar que el vector A está sobre el eje X, en cambio el vector B está en el primer cuadrante donde está entre el eje X positivo y el eje Y positivo. Bien, estos dos vectores forman un ángulo de 30 grados. Y lo que nos pregunta es determinar cuál es el módulo del producto vectorial o producto cruz. Los datos disponibles tenemos los módulos del vector A, módulo del vector B y además el ángulo que forman estos dos vectores. Y la incógnita sería cuál es el módulo o la magnitud de ese producto cruz del vector A con el vector B, que sería el módulo de este vector C, que es lo que pueden observar, que es en el eje Z. Entonces, matemáticamente, ese módulo de ese vector A
por producto cruz con el vector B, es C, es decir, el módulo de este vector C. ¿Ah? Y eso matemáticamente es igual a, el módulo de A por el módulo de B, por el seno phi, que es el ángulo que forman estos dos vectores. Reemplazando los valores, tenemos el módulo de A 6.0 por el módulo de B 4.0 por el seno de 30 grados. De esa manera, haciendo las cuentas, llegamos a un valor del módulo de ese vector C, porque el vector C sería el resultado del producto cruz del vector A con el vector B. Como resultado sería un vector. Pero en este caso lo que nosotros estamos calculando es el módulo de ese vector C. Por eso lo reemplazamos solo como C. Y ese módulo es 12. Este módulo producto vectorial se va a utilizar bastante cuando veamos en la guía número 1, cuando empecemos a encarar los ejercicios con momentos o torques.